Hola, bienvenidos a una entrevista más del canal de Didaxia, un canal para profesionales de la educación superior y de posgrado. El día de hoy me acompaña la maestra Marcela Barrios Oliva, quien nos platicará sobre un proceso muy interesante y de alto impacto en la educación de la niñez mexicana. El rediseño de libros de texto gratuito para la educación básica en México 2020. ¿Quién nos recuerda sus libros de primaria en cada uno de los ciclos que iniciaba cuando los recibía o cuando sabíamos que ese día nos tocaba recibir unos libros? Bueno, al menos yo, a pesar de mi edad, los sigo recordando con mucho cariño. Y eso que me tocaron libros en blanco y negro. Lo único que estaba a color era la portada, una portada formidable que hasta la fecha me sigue gustando. Me parece que se llama Patria Mexicana. Y después ya supe que la modelo se llamó Victoria Durante Sosa. Maestra Marcela, pues sea usted bienvenida a nuestro programa. Le agradezco de antemano pues toda su disponibilidad para poder abordar este tema tan interesante y sobre todo que haya usted aceptado el día de hoy estar con nosotros. Bienvenida sea Marcela. Gracias, doctor Flavio Castillo, por la invitación. Es para mí un honor poder participar compartiendo parte de mi experiencia en este proceso que es por demás significativo para todos. Y sí, definitivamente, y yo estoy muy curioso de saber cómo son esos procesos, pero vámonos despacio. Vamos a empezar por donde debemos de empezar. Maestra Marcela, hágame un gran favor. ¿Se podría usted presentar con nosotros? Porque atrás de de ese rol que de repente ven las personas de nosotros, el rol de académico, pues hay un ser humano, ¿no? Y esa es la parte que de repente obviamos u omitimos cuando estamos en contacto entre colegas. Entonces, maestra, hágame el gran favor de presentarse usted. ¿Quién es Marcela Barrios Oliva? Gracias. Marcela, colega de todos ustedes, mi formación inicial, soy licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara. Enseguida surge, a partir de algunas prácticas profesionales en las escuelas, la concreción de la vocación docente. Y en este sentido, retomo la licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Esta fue una gran oportunidad para darme cuenta que realmente el campo educativo era y sigue siendo mi pasión. Enseguida estudio la maestría en educación con énfasis en gestión, también egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Y por el momento me encuentro en el último semestre del doctorado en educación en el ICIDE, una institución de gran reconocimiento a nivel estatal en formación de investigadores en educación. Esto por parte profesional en el campo de la educación. Es para mí un gran honor el haber sido tomada en cuenta en este espacio para poder compartir esa parte humana de entrada que nos identifica a todos y que nos hace ser y representar lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos hace vibrar y lo que somos. Me encanta estar en contacto y comunicación con los niños, con los padres, con la misma comunidad educativa, porque he vivido de muy cerca la sinergia de la comunicación y esta corresponsabilidad necesaria para poder sentir una comunidad educativa. En 2021 participamos como institución en el premio de Mexicanos Primero, en una edición especial que retoma las experiencias de la educación a distancia. En este momento tan importante, atípico, que nos puso a todos en un gran reto, desde mi postura en aprovechar dicho reto desde el diseño de un proyecto de educación a distancia para la escuela pública. Me es un placer comentarles que somos
finalistas en este concurso EduPrácticas 2021 y que pone una vez más en la vista de las autoridades y de la misma sociedad a la escuela de tiempo completo, Pensiones Unidad Modelo. Es una pena que estemos en transición entre la desaparición de la escuela de tiempo completo desde el programa federal por situaciones de otro índole. Sin embargo, nosotros hemos demostrado que en la escuela pública también se tienen grandes logros. Es parte de mi experiencia en la educación básica. Pues déjeme felicitar a la maestra por ese gran logro como institución que está a su digno cargo. La verdad que son de esas noticias buenas que deben de correrse y divulgarse en todos los noticieros, no nada más entre colegas, ¿verdad? Porque de repente ya estamos muy saturados de noticias feas, desagradables, violentas, etcétera. Y como que las noticias buenas no son noticias para muchas gentes, pero yo la felicito enormemente por ese logro. Gracias. Maestra Marcela, pues aparte de estar inmersa en la educación, ¿a qué otras cosas usted se dedica? ¿Alguna afición, algunas actividades profesionales? ¿Qué más hace la maestra Marcela? Digo, ya de por sí tiene bastante trabajo con su cargo y con su institución. Sin embargo, no sé, a lo mejor la maestra Marcela tiene también otros intereses, otras ideas que desarrollan en sus tiempos libres. Gracias. Sí, me encanta convivir con mis amigos, seguir de cerca las redes porque me enriquecen desde la parte humana y también desde la parte profesional. Trato de cuidar bastante ese aspecto porque me queda claro que como seres sociales necesitamos las interacciones y en este sentido, bueno, las cuido y las respeto. Tengo amigos, bastantes, que considero una gran riqueza en mi vida. De igual manera, disfruto mucho también pasar el tiempo libre con la familia, descansar, de una u otra forma, escuchar música, relajarme y convivir en general con mis diferentes círculos de amigos y familia, básicamente. Muy bien, excelente. Maestra Marcela, ¿qué tiempo tiene usted ya como facilitadora en educación, no sé, primaria? Porque también mencionaba que también ha colaborado en educación superior. Entonces, Sí. vamos a irnos de primaria y luego con educación superior. No sé cuál sería primero para usted. Muy bien. En educación primaria, 10 años en el círculo particular, esto es la educación privada en los colegios, y 13 años en el sistema público, en educación básica. Ah, muy bien, muy bien. Oiga, maestra, pues se ve usted bastante joven y tiene un gran trecho todavía por recorrer, cosa que pues es de beneficio para la educación, saber que profesionales como usted están en su mejor momento de poder hacer muchísimas aportaciones y estoy seguro que seguiremos escuchando, porque ya escuchamos, seguiremos escuchando más de la maestra Marcela Vargas. Maestra, si yo le preguntara a personas que están a su alrededor, como podría ser familiares, como podría ser amigos, colaboradores, acerca de usted, ¿cómo cree que la tienen identificada? Como una persona responsable, acostumbrada a diseñar y cumplir retos, acostumbrada también a dar resultados, a ocuparme en mi propio trayecto formativo, a compartir también las experiencias desde diversos ámbitos, a disfrutar el tiempo libre, divertirnos juntos y aprender de otros. Muy bien. Oiga, y con respecto a algún momento en particular que usted lo tenga guardado aquí en su corazón de toda la vida como facilitadora, ¿cuál sería? La educación superior para mí representa un espacio infinitamente gratificante, pues al estar interactuando entre iguales me significa demasiado, aprendo de los otros, comparto aficiones, comparto intereses y me representa una gran riqueza conocer, tratar
y aprender de los mismos maestros. Muy bien. Maestra Marcela, obviamente, pues, no todo puede ser miel sobre hojuelas. ¿Alguna experiencia que le haya significado también en el otro aspecto de generar oportunidades de mejora, que obviamente ya están quizás solventadas o que le han dado la posibilidad de enfrentarlo y con eso dar un brinco más hacia su desarrollo? ¿Se acordará de alguna experiencia así? Sí, a mí me parece que la misma práctica es una oportunidad cotidiana para poder demostrar nuestras fortalezas, pero también ser maduros desde la autoevaluación y reconocer algunas áreas de oportunidad. En la función directiva, la exigencia es demasiada. Estamos representando a toda una comunidad, somos parte de una estructura en general complicada, que nos cuesta bastante aceptar de otros las experiencias y asumirlas. Y en este sentido creo que ha sido un gran obstáculo desde mi experiencia poder tener la posibilidad y los apoyos de hacer vida la autonomía de gestión que se tiene documentada desde el marco legal y que al querer hacerla o implementarla de manera particular en la realidad, siempre encontramos obstáculos que no son sencillos, como usted lo menciona. Sin embargo, es una gran satisfacción saber que los logros son paulatinos y que además estamos trabajando en ello desde la confianza de nuestros beneficiarios y que nos aprueben. Bueno, muy bien, maestra. Pues una pregunta. Fíjense que tengo la situación de convivir más con colegas de educación superior y aprovechando su presencia, maestra Marcela, ¿cómo fue la transición de lo presencial a lo virtual en educación básica? Siempre estoy con esa pregunta y ahora me parece que con usted voy a tener esa posibilidad de respuesta. ¿Cómo fue esa transición? ¿Se acuerda usted? Porque ya tenemos más de 1 año y medio con eso, ¿no? O prácticamente 1 año y medio. Entonces, ¿cómo sucedió ahí? Doctor Flavio, la situación fue emergente. El mismo día nos pidieron las autoridades que nos retiráramos de lo presencial, de lo físico, sin más nada que esta responsabilidad sobre los hombros de un director comprometido como lo son todos mis colegas. Y bueno, con nuestros propios insumos y experiencias y con los retos ya de por sí y los obstáculos y circunstancias que significa la escuela pública, con toda esa carencia de recursos humanos y económicos, tuvimos que enfrentar este gran reto desde nuestras competencias de gestión. En lo particular, tuve el privilegio y lo tomé como una área de oportunidad, el poder diseñar in situ a partir de un diagnóstico más o menos enriquecido, un plan de acción que surge desde la generación de una metodología contextualizada para la escuela Pensiones Unidad Modelo, específicamente. Ah, muy interesante, maestra. Y entonces, ¿usted considera que con ese modelo y todo lo realizado, la transición se hizo un poquito más natural? Porque muchos colegas de diferentes partes de Latinoamérica pues me reportan que fue caótico, ¿no? Y bueno, para ellos fue caótico, pero por lo que usted me está diciendo, parece que no fue tan complicado, afortunadamente para ustedes, ¿no? Porque en este caso, tengo entendido que en educación básica, pues, sobre todo en los primeros años, pues, con quien se enfocaban los profesores era con los padres de familia, ¿verdad? Entonces, ya no directamente con los niños, pues me refiero a la parte de las virtualizaciones. Entonces, no sé, ahí si pudiera usted ahondar un poquito desde su experiencia, cómo sucedió. Sí, nosotros retomando el diseño particular, representó un reto, pero también una gran satisfacción al ir haciendo cortes semanales desde el diseño de las planeaciones con los docentes
hasta el corte de evaluación, sustentado por evidencias semanales que dieran cuenta de los procesos vividos de todos los grados. Se implementó también de alguna manera reuniones ejecutivas que nos permitieron, mediante un orden del día muy bien cuidado, conocer aquellos elementos importantes que nos darían pauta para la toma de acuerdos y compromisos que enriqueciera la primera experiencia. Y de esta manera, sí, un aporte muy importante fue la comunicación. Como bien señala, los padres de familia, siendo o tutores o responsables directos de los niños, son quienes los representan para estas decisiones. Cuidamos bastante los canales de comunicación, tratamos de hacerlos cercanos, de trabajar la empatía y dar a conocer esa confianza para que ellos expusieran en su momento alguna necesidad específica y nosotros como institución poder coadyuvar mediante el propio diseño estas necesidades que se fueron detectando, irlas trabajando y de alguna manera con los cortes semanales nos permitió hacer ajustes pertinentes para la evolución en cuanto a los resultados académicos que se tuvieran. Muy bien, muy interesante, maestra. Y bueno, con el anterior secretario de Educación Pública, el maestro Moctezuma, escuchábamos mucho el término de educación híbrida, ¿no? Y nos decía que todos nos íbamos a ir para allá. Y ya, por esa pandemia, ya había llegado la virtualidad y ya no se iba a quitar tan fácilmente. Ya no he escuchado yo de la nueva titular de la SEP. Bueno, de hecho, casi no la conozco. No he escuchado mucho de ella. Pero usted como directora, como profesora de educación básica, ¿cómo ve usted esa transición ahora en sus docentes? ¿Qué ha identificado usted que sea necesario considerar para que la otra transición, que no sabemos cuándo es, porque con eso de los rebrotes y contagios y todo ese asunto, pareciera que iba a ser para agosto, todavía siguen insistiendo que en agosto, otros dicen, no, nos vamos a ir todo este año. ¿Cómo se está preparando su escuela para la educación híbrida más? Sí, en lo particular tenemos esta experiencia previa que le comento, incluso quiero mencionar que la compartí con la Secretaría de Educación Jalisco, este proyecto con algunos insumos. Les interesó, están incluso haciendo una investigación compartida entre la propia Secretaría de Educación Jalisco y la Universidad ITESO. Están comparando 5 experiencias, entre estas la propia escuela, para generar precisamente un documento que pueda ser compartido con el general de los docentes de educación básica en el estado y pueda proveer, con base a la experiencia vivida, de insumos para rescatar y tratar de contextualizar desde cada realidad, haciendo sus ajustes y que pudiera servir de un antecedente. En lo particular, con esta experiencia de más de año y medio, podemos concretar que nuestros resultados fueron favorables. En general, solamente tuvimos un alumno en comunicación nula y esto se debió por situaciones familiares que tuvieron que emigrar a otro estado. Del resto, 186 niños fueron tratados de manera casi personal debido a las circunstancias que fue viviendo cada familia y bueno, para tratar de responder a sus necesidades desde las carencias económicas y los obstáculos tecnológicos hasta tener que imprimir los materiales para que llegaran a sus casas. En este sentido, estamos preparando desde los formatos o guías que se nos comparten a nivel nacional y a nivel de estado como referentes para poder tomar los insumos pertinentes e ir enriqueciendo nuestro proyecto.
Este proyecto educativo de mejora continua no surge de la nada, es una continuación de años atrás. Y si retomamos solamente la experiencia de un año en concreto que se llevó a cabo pues esta educación virtual, nosotros tenemos documentado desde lo teórico y metodológico estrategias y actividades aterrizadas a nuestra realidad. Esto nos va a permitir vincularlos entre la presencialidad, tomando en cuenta que esa decisión dependerá de los padres de familia y asuman sus propias consecuencias, hasta la virtualidad, tratando de seguir las estrategias exitosas que ya pusimos en juego y que nos resultaron positivas para nuestro contexto. Muy bien, excelente, maestra. Es muy grato escuchar esto. Maestra, ya entrando a su tema que nos convoca el día de hoy, ¿cómo llegó a formar parte de ese selecto grupo de expertos para el rediseño de los libros de texto en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito? ¿Cómo llegó usted ahí? Para empezar por ahí, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo sería ese paso? Platíquenos. Gracias. Mi previa experiencia en este campo se traduce a una oportunidad de certificarme como evaluadora nacional en el marco del INEE. Esta experiencia me permitió convivir con colegas evaluadores de todo el país. Fue realmente enriquecedor compartir, convivir, pero antes de ello pasamos algunos filtros y nos capacitaron de manera muy puntual con un diplomado de un ciclo escolar completo de gran nivel. Tuvimos ese privilegio y creo que nos fortalece para la experiencia, como experiencia previa para entrar en este segundo momento, así lo consideré de manera personal. No recibí ninguna invitación directa, esta fue una convocatoria nacional abierta, pero sí bastante exigente, porque aunque se comentaba que podían integrarse incluso la sociedad en general, algunos jubilados o alguna persona interesada en educación, en realidad los filtros fueron exigentes y creo que corresponden al propósito que se busca o se buscó en esa oportunidad, dado que vivimos una primera experiencia que fue una evaluación diagnóstica. A partir de esta primera evaluación diagnóstica, quedamos 1,200 seleccionados. Nos invitaron a 2 semanas intensivas también de vivir un curso con grandes especialistas que favorecieron y fortalecieron bastante las competencias en cuanto a diseño y evaluación de materiales de educación. Ok, oiga, pues sí, tuvo usted un largo camino que recorrer y si usted pasó todos esos filtros, quiere decir que usted es una persona muy, muy preparada. Muy bien, la sigo felicitando. Muchas gracias. Desde su experiencia en este proceso y obviamente ya en lo que es la parte del rediseño, ¿qué tan gratificante fue para usted esa experiencia? ¿Qué tal la vivió? Sí. Quiero iniciar comentando que no fue nada improvisado. Fue un tiempo corto realmente porque corto era también el proceso para poder de primera intención seleccionar a los candidatos, formar a los candidatos. Enseguida y antes de la experiencia hubo otra evaluación con respecto a la primera evaluación diagnóstica, al seguimiento y a la evaluación final. De este segundo filtro, se pudieron seleccionar a los candidatos que estuvimos en posibilidades de entrar de lleno en el diseño. Nos proveyeron del material digital necesario para su consulta, además de asesorías virtuales para poder comentar cualquier duda al respecto que se tuviera. Por lo tanto, no fue un proceso improvisado, fue desde mi perspectiva un proceso bien cuidado con los candidatos
que cubrieron los perfiles y con esto entramos de lleno al diseño. Se nos dio la oportunidad de elegir entre español, matemáticas y ciencias naturales, el campo que quisiéramos seleccionar, el campo formativo, y también el grado. Esto fue una posibilidad, me parece que única, porque donde sentimos mayor experiencia o competencia, pudimos seleccionar ese espacio para diseñar acorde, apegado a los planes y programas vigentes, un material que tuviera las características propias que se están solicitando desde la finalidad del modelo y los fines que persigue la nueva escuela mexicana. Es un proceso, de transición entre el modelo 2017, que aún está vigente en algunos grados, y el nuevo modelo educativo con toda su perspectiva. Okay. Muy interesante. ¿Y algunas fortalezas y debilidades que usted haya identificado en todo este proceso? Sí, como fortaleza particular, me parece que el tener experiencia en diferentes niveles me provee de recursos necesarios para poder hacer consciente los propósitos de la educación y vertirlo en estrategias y actividades contextualizadas a nuestro país. En realidad una gran experiencia, pero también una gran responsabilidad que pone de manifiesto la necesidad urgente de actualización, de fortalecimiento en los trayectos formativos en el campo de la docencia, específicamente del nivel básico. Maestra, seguramente que usted sabe que nuestros libros de texto, los libros de texto de educación primaria de México, tienen muchísima fama y prestigio a nivel internacional. Generalmente los países que tienen la oportunidad de viajar hacen mucha referencia inmediatamente a los libros de texto. Dicen, oye, cuando vengas otra vez, tráeme todos los libros que puedas. Digo, es un poco complicado por el peso que implica, ¿no? Sin embargo, me da gusto y satisfacción escuchar ese tipo de reconocimientos a lo que hace la escuela en México. En ese sentido, ¿qué considera usted que se deba ese prestigio, esa fama de nuestros libros de primaria a nivel internacional? ¿Qué tendrán los nuestros que no tengan otros? ¿O por qué serán tan buscados por otros colegas de otros países? Sí, hasta antes de esta oportunidad, sé que los libros de texto fueron diseñados por las universidades, la Universidad Autónoma Nacional, grandes investigadores científicos de educación reconocidos incluso a nivel internacional. Ahora con este concurso, con esta gran apertura, escuchar la voz de quienes estamos directamente vinculados y de quienes estamos directamente en la mediación pedagógica entre los planes y programas y entre los alumnos, me parece que fue una gran oportunidad. Desconozco si se logró los niveles a los que estamos acostumbrados, dado los perfiles que seleccionaron, que creo que fueron excelentes. Tengo el gusto de conocer algunos colegas que son además amigos y reconozco su perfil y su campo formativo, sus trayectos formativos. Sin embargo, esta oportunidad a mí me parece muy significativa porque es la voz de los que no fuimos escuchados en otras oportunidades. En este sentido, creo que se basa en la experiencia que hemos tenido por bastantes ciclos escolares y que nos ha permitido también de alguna manera poder evaluar los materiales específicamente en el
rubro de las actividades, que sean debidamente cuidadas y que no sean tan exigentes, sobre todo en cuanto a los recursos materiales y económicos que pueden complicar a bastante población estudiantil. Esa era una de las intenciones, hacerlo motivacional, interesante, pero también sencillo en las formas, sobre todo de adquirir materiales que pudieran resultar complicados para los niños mexicanos. Ok, interesantísimo esa parte. Pues bueno, yo creo que esa pequeña gran diferencia que usted acaba de mencionar, de que antes eran hechos por personas externas al proceso educativo básico y que ahora sean los actores inmersos en ese nivel educativo, creo que sí tiene que haber una gran diferencia en ese sentido, ¿no? Creo que no es lo mismo, como dicen los toros, se ven diferentes desde la barrera, ¿no? Entonces, ustedes que ya conocen el teje y maneje de todo esto, pues seguramente saben dónde es donde tenemos tienen los estudiantes mayores situaciones y dificultades en sus aprendizajes, en cuestión de los contenidos, ¿no? Maestra Marcela, usted, si tuviera la oportunidad, vamos a jugar un poquito con nuestra imaginación. Si usted tuviera la oportunidad, ¿qué le agregaría a esos libros de texto, así como están? Yo sé que usted ahorita nos va a compartir más ampliamente varios puntos. Sin embargo, son curiosidades que traigo para el día de hoy en el aspecto de qué le agregaríamos. Porque ahora, por ejemplo, habían dos actores muy marcados en la educación básica. Los profesores y, por otro lado, los estudiantes. Pero ahora tenemos a un tercer actor que serían los padres de familia. Yo sé, no me consta porque no tengo oportunidad de estar en educación básica, pero tengo entendido que hay libros para los niños y hay libros para los maestros, ¿no? De los mismos, de la misma serie, digamos, ¿no? Y contenido. Entonces, ¿será necesario tal vez crear un libro ahora para los padres de familia? ¿Usted qué opina? Yo considero que a los padres de familia debe acompañárseles, debe de dárseles seguimiento, sobre todo en este tipo de modalidad virtual, en el nuevo modelo híbrido que estamos por iniciar, porque finalmente ellos fungen a su vez como asesores y acompañantes de los procesos de sus hijos. No creo que sea necesario tener que diseñar materiales para los padres como tal. Pudiera ser tal vez solo una guía, un previo entrenamiento, algún espacio de formación que permitiera a los padres de familia reconocer la importancia del acompañamiento en los procesos, porque si bien es cierto, algunos carecen incluso de la formación básica, pues más aún van a desconocer la importancia del acompañamiento en los procesos. Sí, tienes mucha razón. Sí, pues yo había dicho alguna vez en algún foro que si yo fuera maestro de educación básica, no tenía ese honor, pero si fuera maestro de educación básica, retomaría lo que antes se conocía como escuela para padres, pero ahora sería algo así como escuela para padres adjuntos, ¿no? Algo así, porque pues es cierto, algunos ni siquiera tienen toda alguna formación, sin embargo hay otros que sí, y de repente se encuentran con ese punto que es una incógnita para ellos, que es cómo ayudar a los hijos en sus procesos formativos, ¿no? Entonces, por eso es de que le hice la pregunta. Pero muy bien, maestro, le agradezco sus respuestas y su disposición para ese tipo de preguntas que surgen pues de estar descontextualizado, ¿verdad? A ese nivel educativo. Maestra, pues hemos llegado a un punto muy importante que sería escucharla que nos comparta desde su experiencia esta situación del rediseño. Y bueno, al final vamos a platicar un poquito más y cerraremos ya nuestro programa con alguna pregunta tal vez. Entonces, maestra, le dejo el escenario para que usted nos comparta de su experiencia acerca de
proceso de rediseño de los libros de texto en Educación Básica 2021. Adelante, maestra, por favor. Gracias, doctor Flavio Castillo. La experiencia en el rediseño del material de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2021-2022 fue una grata experiencia, un espacio formativo que me permitió desde mis saberes enriquecer en los procesos competencias de diseño. Básicamente surgió la inquietud de conocer qué pasa tras bambalinas en cuestiones de diseño de materiales tan valiosos y reconocidos internacionalmente, y además es el material por excelencia de uso pedagógico académico en procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta gran oportunidad de aprendizaje personal y profesional me la ofreció la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Se hizo un proceso muy bien cuidado para poder seleccionar de todos los candidatos a los perfiles que cumplieran con la experiencia necesaria y la formación académica para poder aportar desde sus saberes académicos y también experimentales una nueva propuesta que permita acercarse a los alumnos, que permita a los materiales ser precisamente materiales de apoyo para que sienta el alumno, la familia, la comunidad y la sociedad en general que la Secretaría de Educación Pública está más cerca de la realidad, está más cerca de sus alumnos, está más comprometida desde la parte emocional y humana para formar a lo que se pretende como perfil de egreso a los ciudadanos mexicanos que se espera desde el modelo educativo y los fines de la nueva escuela mexicana. Esta transición desde un modelo anterior a un nuevo modelo que tiene como base la excelencia académica es un proceso por demás interesante, porque además se compromete con el propio trayecto formativo de quienes de alguna manera tenemos la responsabilidad de mediar entre los propios materiales y la realidad. Esto nos permite una experiencia única para poder conocer desde altos niveles los propósitos que persigue la nueva escuela mexicana en cuanto a la formación de los alumnos, en este caso, de nivel básico. La oportunidad de haber podido compartir con expertos, investigadores de educación a nivel nacional, me permite advertir la importancia que tenemos al ser docentes frente a grupo, al ser gestores, al ser directores de escuelas públicas, con la gran responsabilidad que cae sobre nuestros hombros de vincular, de mediar, de intervenir desde nuestra función al logro de los aprendizajes claves que ya de por sí se tienen diseñados y muy bien seleccionados desde el material de los planes y programas de estudio vigente. El tener todo este apoyo de parte de la Secretaría de Educación Pública nos permite a nosotros docentes empaparnos, vincularnos, conocer, reconocer y además comprometernos desde nuestra función a la gran responsabilidad que tenemos en la formación, no solamente académica de nuestros alumnos, sino a la formación integral que ahora da por sí o da por hecho que estamos considerando no solamente aquellos campos formativos tradicionales que académicamente garantizan un buen desempeño, un buen desarrollo de quienes egresan en su oportunidad del nivel, sino más aún un desarrollo integral considerando el aspecto de salud
considerando el aspecto de las artes y considerando también el aspecto de la activación física. Esta parte es muy rica y además está considerada desde el año 2018 en la autonomía curricular y la encontramos en el material de los planes y programas, en los aprendizajes claves, en donde de manera gráfica conocemos cuáles son aquellos campos formativos de las diferentes áreas que a su vez se suman y permiten un desarrollo integral de nuestros educandos. En ese sentido, se privilegia la autonomía curricular desde la fase 0. Las escuelas que fuimos de alguna manera representantes en nuestros estados, tuvimos la oportunidad de compartir con otros estados y sus propias necesidades aquellos lineamientos normativos que daban en ese momento sustento legal a esta autonomía y a su propia responsabilidad. En este sentido, se crearon espacios conocidos como talleres o clubes que partían o parten, si se sigue considerando desde la autonomía en cada centro, de la madurez organizacional que se tenga en cada institución. Esta parte resurge ahora más que nunca, ya que de acuerdo a los diferentes indicadores que se consideraron en esta evaluación de madurez, nos permite esta responsabilidad y cierta flexibilidad a los propios contenidos curriculares en las diferentes áreas de formación. Nosotros, en lo particular, como escuela de tiempo completo, dadas las condiciones en el recurso flexible del tiempo, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, tuvimos la experiencia favorable y además enriquecedora de contar con el recurso invaluable del tiempo y poder de alguna manera establecer una investigación interna que nos permitió conocer cuáles eran las áreas de interés que motivaban a los alumnos para enriquecer su aprendizaje y desarrollo integral. De esta forma, implementamos el taller de cocina, implementamos el taller de activación física básicamente en el deporte del básquetbol, implementamos el desarrollo de las habilidades socioemocionales y lo anterior nos permitió enriquecer aún más nuestros procesos en el área académica de español y de matemáticas. Esta experiencia me permite poderla compartir ahora en el momento del rediseño de los libros de texto gratuitos, porque directamente comparando entre el modelo anterior y lo que se espera trabajar para la nueva escuela mexicana, tenemos ese espacio muy rico para poder proponer desde nuestra experiencia, dadas las condiciones contextuales de nuestras escuelas públicas, estas propuestas que permiten o permitirán en un futuro ser más cercanos desde la parte humana, desde el enfoque humanista de la nueva escuela mexicana a nuestros alumnos, incluso a sus padres y a la misma comunidad, porque pudimos seleccionar estrategias que a su vez emanan actividades interesantes que motivan a los alumnos de acuerdo a su nivel de desarrollo y crecimiento, a la edad y al grado al que pertenecen, involucrarlos de manera lúdica, creativa, en el fortalecimiento de sus saberes anteriores en vinculación a los saberes esperados. Esta experiencia desde la docencia me enriqueció favorablemente y de manera muy intensa y motivadora para continuar con la investigación en cuanto al diseño de los programas educativos. Ahora bien, surge una nueva invitación con base en convocatoria para poder evaluar solamente primero y segundo grado desde el campo de formación de la lengua. Vamos a entrar en una nueva etapa que seguramente enriquecerá la primera parte y que nos permitirá a nosotros contar con la experiencia y poderla de alguna manera reproducir en nuestros colectivos
cortos, inmediatos y también en los mediatos. Esto creo que fue una experiencia y seguirá siendo una experiencia única porque fuimos tomados en cuenta desde la propia experiencia. Hubo momentos para compartir, hubo chat también para solicitar el acompañamiento y los asesores nacionales siempre estuvieron muy dispuestos a atendernos. Crearon incluso grupos de cercanía por medio del WhatsApp y estuvieron respondiendo las dudas que surgían en los momentos de diseño para poder cumplir con el propósito que se espera y con la previa experiencia que esto nos pudo dar para poder entregar los materiales al nivel que se esperaban y que se pudiera responder de alguna manera, contribuir de manera inmediata a los propósitos que ellos compartieron desde un primer momento para poder tener realmente la voz genuina y auténtica de los profesores desde las diferentes funciones y experiencias que finalmente retroalimentaron el proceso y que darán como resultado los materiales finales que estaremos por conocer en los próximos meses. Básicamente, cierro mi comentario en este sentido con una experiencia única que sigo presumiendo y compartiendo desde la experiencia personal, muy satisfactoria y más aún profesional porque me permite conocer de viva voz y directamente de los grandes investigadores y de quienes se han dedicado por bastantes años a estas producciones, nos permitan tener el acercamiento y además nos estarán convocando en futuras ocasiones para seguir aportando desde nuestra experiencia aquellos elementos que se consideran valiosos para ser impresos y considerados también en los materiales para nuestros alumnos y de esta forma poder contribuir directamente con la formación integral de los alumnos y que responda básicamente a los diferentes contextos en nuestro país. De esta manera se espera que la contribución que se hizo a nivel nacional tenga excelentes resultados dada la condición de la experiencia en el nivel y de los diferentes perfiles que enriquecieron básicamente la contribución de estos nuevos materiales. Para mí, insisto, una gran oportunidad única en mi trayectoria y por supuesto que muy bien aprovechada porque me quedo con esta experiencia que agradezco además este espacio para poderla compartir, hacerla pública y estar a disposición de quien lo necesite para hacer de voz en voz un gran grupo de docentes comprometidos con la formación desde nuestros propios contextos, poder abonar a los procesos nacionales y más aún pues a los estatales y a nuestras zonas escolares para que esto sea realmente un proceso significativo y real en la formación a nuestros alumnos que merecen por derecho lo mejor que podemos ofrecer como profesionales de la educación. Con este comentario cerraría mi experiencia que me deja motivada y con un gran entusiasmo para continuar en esta segunda etapa que se darán a conocer los integrantes de la revisión de los materiales que irán a rediseñarse de primero a segundo, pero ya en un campo formativo muy particular y que nos van a permitir de alguna manera seguir aprendiendo. Maravilloso, le decía el asunto. La verdad le agradezco que nos haya compartido esa experiencia. Por ahí hay una palabrita, un concepto que ya había rato que no lo escuchaba, que tuve que dejarlo por todo eso que se vino en esa ola de la calidad educativa. ¿Excelencia académica podríamos considerarlo como sinónimo de calidad educativa o tendrá alguna diferencia, maestra?
excelencia educativa se entiende como la mejora de la misma calidad, la mejora en los procesos continuos de la misma calidad. Perfecto. Clarísimo, entonces, maestra. Muy bien, pues oiga, maestra, ha sido muy enriquecedor. Seguramente que hemos leído, visto en redes sociales, críticas a veces muy marcadas con respecto a los libros de texto. Sin embargo, siguen siendo, como bien dice usted, un gran referente, un gran apoyo en este proceso pedagógico con nuestra niñez. Creo que esos libros de texto seguirán siendo ese bastión del profesor en el proceso educativo con nuestros niños. Maestra, yo quisiera, ya para ir cerrando este programa, si usted nos quisiera compartir alguna reflexión o alguna frase que quiera decirnos como para que nosotros nos lo llevemos de tarea y hacer nuestra reflexión personal también al respecto. Adelante, Sí, por favor, maestra. gracias. Yo compartiría el lema de Universidad Pedagógica Nacional, educar para transformar. Me queda claro que la educación es la base para toda transformación social, cultural, económica. Y en este sentido tenemos la gran responsabilidad desde la educación básica de realmente comprometernos desde la función que nos corresponde para poder transformar a través de nuestros alumnos la realidad escolar, la realidad en la comunidad, la realidad social y nacional. En este sentido, recae sobre nuestra propia responsabilidad el poder dar resultados en cortos tiempos, medianos y largos, porque finalmente para eso hemos sido formados y básicamente desde la vocación y el compromiso que tenemos, no tengo duda que será una realidad en la mayoría de nuestros contextos, a pesar de los retos y obstáculos mundiales que estamos viviendo. Creo que en base a mi experiencia ha sido una oportunidad para poder dar a conocer lo que hemos podido lograr con esta sinergia y apoyo de padres de familia invaluable, con el diseño del proyecto que ya se comentó y que además ha sido reconocido por algunos premios y que creo que es la punta de lanza para lo que viene. Inmediatamente se puede entender que la experiencia nos dará algunos saberes para poder emprender el nuevo camino a la educación híbrida, que si bien es cierto no tenemos una formación particular en ese campo, nuestra propia experiencia y formación, además del compromiso, nos permitirá ir haciendo ajustes en el proceso que continúen con esta calidad hacia la excelencia. Muy bien, maestra, pues muchas gracias por sus palabras. Yo, Gracias. en verdad, le agradezco su tiempo, su disposición. Desde el momento en que le planteé la posibilidad de que nos acompañara, usted dijo sí, y eso habla muy bien también de su calidad y calidez humana. Yo le quiero, a manera muy sencilla, muy humilde, de corresponderle, maestra, pues con un reconocimiento que entregamos aquí en nuestro espacio virtual para las personas que nos hacen, como usted, el honor de acompañarnos en una transmisión. Y así le entregamos este reconocimiento, este diploma, que a la maestra Marcela Barrios Oliva. En esta participación en nuestro programa Didaxia Entrevistas, que lo hacemos a través de esta plataforma Zoom y la distribuimos en todas las redes sociales que podemos compartir en su momento, ¿no? Lo hacemos desde la ciudad de Oaxaca, desde su casa aquí en Oaxaca, maestra, cuando guste. Gracias. Pues en el día de hoy, 12 de agosto del presente mes. Muchas gracias, maestra. La verdad es un honor. Yo espero que no sea la única vez que nos acompañe. Tenemos tema todavía de educación superior ahí por platicar y compartir. Ya buscaremos el espacio para hacer una invitación. Bueno, maestra, pues le agradezco infinitamente. Yo sigo agradeciéndole porque me ha gustado mucho su participación. Ha sido muy directa, muy clara.
Y bueno, eso habla también muy bien de su preparación. Maestra, pues ha sido un gusto. Y yo al público y a los colegas que vean este video, pues les agradezco también su atención para que Didaxia Entrevista siga existiendo y podamos seguir compartiendo con todos los colegas. En los grupos, en las redes sociales, pues tenemos colegas de diferentes partes de Latinoamérica. Y bueno, tenemos un proyecto que ya iré compartiendo, obviamente, con todos los colegas que hemos tenido contacto. Anticipo, se llama Líderes Educativos, y hasta el momento tengo prácticamente al menos una voz de todos los representantes de los países de Latinoamérica. Y bueno, esperemos brincar hacia el concepto de Iberoamérica. Ya me falta por que me confirme un colega de Portugal. Ya tenemos el de España, incluso hasta el de Francia ya se unió a nuestro proyecto. Entonces ya platicaremos más adelante todo lo que viene en ese sentido aquí en Didaxia Entrevista. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cierro la transmisión el día de hoy.